Habréis visto que en el programa figuran una serie de temas y el primero de ellos es un tema que hace referencia a la historia de la edición. Después hay otra serie de temas que hacen referencia al ámbito legal de la edición y finalmente nos hacemos unas preguntas acerca de la operatividad o no operatividad de sistemas de propiedad intelectual alternativos a lo que sería el ámbito de los derechos de autor. Lo que ahora yo quisiera es dirigir unas palabras en razón de las cuales pudierais vosotros apreciar, digamos, la unidad que existe en esta aparente diversidad de temas, de ponentes y de objetivos. Deberíais de tener en cuenta para ello que es indudable que nuestra consideración de lo que sea el campo profesional de la edición se abre, digamos, con una mirada que lanzamos sobre el ámbito profesional de la edición. Y claro, si decimos es una mirada, quiere decir que no es un espejo lo que ponemos ante la historia y ante la edición, es una mirada, por tanto, una forma de entender esa historia, una forma de valorarla y una forma de entender que cabe proyectar elementos de esa tradición sobre nuestro presente. Una mirada, por tanto, sobre la historia no es una mirada sobre restos, es una mirada que ante todo busca reconocer el esfuerzo realizado para adaptarse en cada momento a la organización del conocimiento y al debate de las distintas corrientes de opinión. Ese esfuerzo, en la medida en que cristaliza de una forma determinada, es lo que se llama historia de la edición. Todo ello se ha hecho buscando, en términos generales, la excelencia en las publicaciones y, si algo cabe destacar, es que a la vez que se ha ido construyendo un árbol del conocimiento, se ha venido superponiendo sobre ese árbol del conocimiento un árbol de la edición, de tal forma que a la formación, por ejemplo, del conocimiento consolidado en un determinado periodo de la tradición occidental, se genera y se asocia un tipo de libro como puede ser la enciclopedia, y al conocimiento avanzado se asocia también determinadas publicaciones como serían las publicaciones periódicas, que son publicaciones, en un caso que sirven para alertar y en otro para dar a conocer lo que son esos últimos momentos, esos últimos estadios del conocimiento. Pero en cualquier caso, lo que queda claro es que esa edición, esas formas que va adoptando la edición, desde el libro de bolsillo a la enciclopedia, pasando por las publicaciones periódicas, es el gran esfuerzo que se ha hecho, lógicamente, para adaptarse a las distintas formas que el conocimiento va adquiriendo en la sociedad occidental. Por tanto, fijaros bien que este colosal esfuerzo es un esfuerzo que ha estado asociado a la creación y a la superposición de esa red editorial, y es sobre esa red editorial y sobre las posibilidades que tiene de desarrollo esa red editorial sobre lo que, en definitiva, versan el conjunto de temas que forman parte de este bloque inicial, los que desarrollan la doctora Saiz, la doctora Paz Lloria, Piñol y Olarte. Digamos que antes de acceder, digamos, a ese análisis monográfico de la ley y de la legislación como marco absolutamente imprescindible para que se produzca en el siglo presente y en los años actuales el desarrollo de la edición, hay una serie de preguntas que nosotros hemos estimado que se deberían de hacer y que os deberéis de hacer, digamos, si os queréis formar en este ámbito. Y como preguntas significamos las siguientes. Es importante saber cómo construyen nuestros ciudadanos su opinión en torno a lo que los juristas denominan propiedad intelectual.
Otra pregunta sería, ¿el modo y el tiempo en que se realiza esta construcción está teniendo sus consecuencias en el presente o no está teniendo ninguna consecuencia? Otra pregunta es la de si puede subsistir la dinámica cultural propia de una democracia en el humus de esa percepción. Si necesita, digamos, ese humus, la democracia, para, digamos, subsistir y para ganar calidad. Otra pregunta, ¿nuestra forma de vida y nuestra organización social tienen algo que ver con la defensa de la propiedad intelectual o no tienen nada que ver? ¿Se podría suprimir totalmente la propiedad intelectual y en nada se vería afectada nuestra forma de vida y nuestra organización social? Las prácticas de usuario de productos culturales, ¿cómo se han generado esas prácticas? ¿Qué datos y análisis motivan una reconfiguración de la valoración de esas prácticas? ¿La forma en la que el Estado trata la cultura y la subvenciona considera el retorno social de esas manifestaciones culturales que, por otra parte, subvenciona o no lo considera? Podemos preguntarnos, finalmente, ¿omnia son communia? ¿Las alternativas asociadas al Open Access son operativas para garantizar y para defender la propiedad intelectual? Bien, estas preguntas son preguntas que las hemos situado antes de que se inicie el análisis de la legislación. Está claro que para nosotros entendemos que estas preguntas, el cómo construyen, por ejemplo, nuestros ciudadanos su opinión en torno a lo que los juristas llaman propiedad intelectual, son preguntas absolutamente fundamentales. Legislar sobre propiedad intelectual no es una banalidad o un entretenimiento que se plantea en nuestra civilización, en fin, poco más o menos que porque hay que dar la satisfacción a uno u otro grupo de presión. Es algo, y esta es la tesis que aquí se quiere defender, que es absolutamente necesario, que es necesario para que, digamos, la conformación que se vaya dando de la edición sea cada vez más fuerte y pueda cada vez adoptar con mayor clarividencia esas otras imposiciones que le vienen dadas tanto de la globalización como de la digitalización. Y estas serían, digamos, en la medida en que abordéis estos primeros temas con estas ideas, os daréis cuenta de que es bueno la referencia a la historia, es bueno plantearse esta serie de cuestiones que os he planteado y, desde luego, es absolutamente imprescindible ver en qué medida esta serie de cuestiones, que veréis en el tema segundo y en el tema tercero, son las que luego tienen que ser seguidas y perseguidas a través de los distintos temas en los que se analiza la propiedad intelectual. Porque si no, fácil es caer en esa otra cuestión de que impongan sanciones y cada vez sanciones más fuertes, recurran al derecho penal, porque solo con un recurso fuerte al derecho penal este es un tema que tiene solución. En las distintas lecciones que se plantean, yo creo que hay sugerencias que, sin desdeñar la necesidad de castigar determinadas conductas, se entiende que son otras las formas en las que habría que lograr de la sociedad que necesita del conocimiento científico, que necesita de la creación de símbolos o de la creación de narraciones, una protección para eso mismo que esa sociedad necesita. Y con esta esperanza vamos a desarrollar el primer módulo a partir de hoy. Nada más.